La temporada 2023 de la Fórmula 1, si bien es cierto, ya llegó a su final. Es por eso que a partir de este momento es una oportunidad perfecta para hacer un recuento en la historia de esta disciplina. ¿Cómo fueron los comienzos y cómo fue que se desarrolló la década de los 50? Vamos a hacer un viaje en el tiempo y a repasarlo en la nota a continuación. Street Racing TV. Ya muchos conocemos la Fórmula 1 como la vemos en la actualidad. 10 equipos con 2 pilotos cada uno que compiten por ser el número 1. Pero como todo en esta vida, siempre hay un comienzo y una razón de cómo la historia nos ha llevado hasta lo que tenemos hoy en día. Por ese motivo responderemos la pregunta de muchos: ¿cómo comenzó la Fórmula 1? La Fórmula 1 comenzó oficialmente en 1950, corriéndose la primera carrera del Mundial en Silverstone, Reino Unido. Pero antes de llegar a este punto, la Fórmula 1 se fue creando a base de estos antecedentes. Para eso nos remontamos a la Francia de 1894, donde se organizaban competencias de automóviles por las calles, bajo el concepto en francés de Grand Prix, traducido al español como Gran Premio. En esta época los carros alcanzaban velocidades de 160 km por hora, poniendo en juego la destreza y la resistencia de los pilotos. Pero se provocaban muchas muertes, tanto de pilotos como de aficionados, debido a la falta de seguridad y tecnología. En 1900 aparecería un personaje que cambiaría las competencias a nivel internacional. Se trata de James Gordon Bennett Jr., quien fue un editor y propietario del periódico estadounidense New York Herald. Él decidió crear la Copa Gordon Bennett para carreras de autos y hacerla a nivel internacional, estableciéndola en Europa, y donde permitía a cada país inscribirse a la competencia para representar a sus respectivas naciones, y por país podían competir hasta 3 autos. Incluso otros personajes siguieron el ejemplo de Bennett en otras partes del mundo, creando así cada vez más competencias y resaltando cada vez a más pilotos que sentían la pasión de correr. La primera carrera que se dio bajo el nombre de Gran Premio se dio en 1906, organizada por el Club del Automóvil de Francia, y se organizaba una vez al año, corriéndose por 2 días durante el verano francés, en un circuito localizado en Le Mans. Y la carrera era solo de 6 vueltas, ya que el circuito era triangular y se duraba casi 1 hora en dar una vuelta completa, debido a la poca velocidad de los autos de la época. Durante estos tiempos las carreras se organizaban meramente por pasión, ya que todavía no había un ente organizador a cargo de crear un mundial oficial de carreras, lo cual hacía que las reglas cambiaran de país en país, y la mayoría de los circuitos donde se corría eran en las vías públicas de Europa, que se cerraban temporalmente para el uso de las carreras, a excepción de los circuitos de Brooklands en Inglaterra, inaugurado en 1907, el circuito de Indianápolis en Estados Unidos, usado por primera vez en 1909, y el Autódromo de Monza en Italia, abierto en 1922. Esto se fue popularizando cada vez más, llegando a varios países de Europa, por lo que en 1922 varios de los clubes nacionales del motor en Europa se unieron para crear la Asociación Internacional de Clubes de Automóviles Reconocidos, siendo así la entidad oficial encargada de organizar y crear las competencias y mundiales de carreras de manera oficial. Conforme se fue avanzando en el tiempo, las marcas que poco a poco se iban inscribiendo en las competencias aumentaban sus tecnologías, cambiando incluso sus conceptos e ingenierías. Algunas de estas marcas eran Alfa Romeo, Ferrari, Maserati y Mercedes-Benz. Fue a partir de aquí que se comenzaron a fabricar los monoplazas de un solo asiento y tenían motores de 8 o 16 cilindros, produciendo más de 600 caballos de fuerza. En octubre de 1923 se llevó a cabo la primera reunión para crear un campeonato mundial de carreras oficial, pero los acuerdos no llegaron a ningún destino, por lo que atrasó esta posibilidad. Pasaron los años y en la década de los 30 se siguieron sumando más carreras a nivel internacional, por lo que las negociaciones para realizar un campeonato mundial oficial volvieron a darse. Pero en 1939 estalló el conflicto bélico más caótico de la historia, la Segunda Guerra Mundial, lo cual volvió a atrasar el comienzo de esta iniciativa. Para 1946, después de terminada la guerra, volvieron las carreras. Para este momento, las reglas para el campeonato de grandes premios ya habían sido establecidas antes de la guerra, por lo que en 1947 la antigua Asociación Internacional del Automóvil se reorganizó,
llamándose ahora la Federación Internacional del Automóvil, conocido como la FIA. El nombre Fórmula 1 viene directamente de la formulación de las reglas que decidieron poner para hacer posible el Campeonato Mundial de Carreras oficial. En un principio se quiso llamar Fórmula Internacional, pero se decidió de último momento cambiar el Internacional por el 1. Al final del año de 1949, como respuesta al Campeonato Mundial de Motociclismo que inició en ese mismo año, se decidió para 1950 iniciar de manera oficial el primer campeonato de pilotos mundial de la Fórmula 1. En ese primer año de la Fórmula 1 solo corrió en 7 circuitos diferentes y el sistema de puntuación hacía que solo los primeros 5 pilotos obtuvieran una respectiva cantidad de puntos para su campeonato. En ese año 1950, el primer campeón mundial fue el italiano Giuseppe Farina, quien manejaba un Alfa Romeo Alfetta 158 de 1.5 litros recargado. Y al año siguiente, en 1951, Alfa Romeo vuelve a conseguir el campeonato, esta vez de la mano del piloto argentino Juan Manuel Fangio, quien fue el amplio dominante de la década de los 50, logrando 5 títulos mundiales en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957, con los fabricantes Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes y Maserati, siendo las marcas que dominaban la época. Ferrari, por supuesto, no se quedaba atrás, ya que también gozó de dominio, logrando los campeonatos de 1952 y 1953, de la mano del piloto italiano Alberto Ascari, convirtiéndose así en el primer campeón de la marca del cabalino rampante. Esta fue parte de la historia de cómo comenzó la categoría más exigente y emocionante del deporte motor, los inicios y la primera década de la Fórmula 1. Street Racing TV. De esta manera llegamos al final de este segmento histórico de la Fórmula 1. No olviden sintonizarnos la próxima semana para ver la década de los 60. Y vamos con más en el set de Street Racing TV. Street Racing TV.